Propósito, una anécdota. Cuando los astronautas norteamericanos salieron al espacio, ellos se dieron cuenta que sus lapiceros no funcionaban en condiciones de gravedad cero. Para solucionar ese problema invirtieron millones de dólares para investigar cómo producir un lapicero que trabaje en condiciones de antigravedad. Pero los rusos encontraron una solución más barata, usar lápices. Y los americanos recién se dieron cuenta que esa opción era preferible, ¿no? Usar los lápices. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña de que frente a un problema hay dos soluciones. Una solución es barata y la otra es cara. Y en este caso del combate al coronavirus, nosotros hemos escogido la opción más cara, porque la cuarentena prácticamente es la opción más cara. La opción más barata sería lo que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, lo que están aplicando los coreanos, ¿no? Como ya les dije más antes, ¿no? Que ellos están haciendo pruebas masivas en base a detección de la población vulnerable. Esa es la estrategia más barata que nosotros deberíamos usar, porque nosotros somos un país empobrecido y no podemos darnos el lujo de escoger la opción más cara, ¿no? Como que fuéramos un país rico. Eso no lo veo, digamos, bien. Hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? De que el gobierno peruano, el Ministerio de Economía, siempre, digamos, que hay un problema en la economía del país, obedecen lo que dice el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque el Fondo Monetario Internacional es una entidad especializada en economía. Lo que el Fondo Monetario Internacional, el FMI, es en economía, en salud es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces yo la pregunta que me hago, ¿por qué el gobierno peruano no ha optado por obedecer lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que ha aconsejado que no se haga la cuarentena, sino que se imite la estrategia de Corea? Ahora, si nosotros, digamos, escogiéramos la opción más barata para combatir al coronavirus, lo primero que tendríamos que hacer es detectar a la población vulnerable. Y la experiencia china nos puede ayudar en este aspecto, porque cuando apareció el coronavirus en la ciudad de Wuhan, en China, los médicos chinos se dieron cuenta que la mayoría de la población en Wuhan tenían sangre O positivo. Y de acuerdo a eso, ellos hicieron una proyección estadística. Pensaron de que la mayor cantidad de muertos iba a estar en la población que tenía sangre O positivo. Pero, oh sorpresa, a medida de que la gente iba muriendo por coronavirus, descubrieron de que los que morían mayormente no eran el O positivo, siendo la población mayoritaria, no eran los O positivos. Mayormente estaban muriendo los que tenían sangre A. Entonces ahí se dieron cuenta de que los más vulnerables al coronavirus son los que tienen sangre AA, ¿no? Porque hay A positivo, A negativo, no especifican si es A positivo o A negativo, pero me imagino que es los dos, ¿no? Entonces, con respecto al Perú, yo tengo acá la estadística del Club RH negativo. Han hecho una estadística, por ejemplo, de los grupos de sangre aquí en el Perú. Y la población que tiene A positivo son algo del 18.40% y el A negativo 0.50%. El O positivo son el 70% de la población y el O negativo es el 1.4%. O sea, ¿qué significa eso? De que acá en el Perú la mayoría de gente tiene O positivo. No es el caso de Italia, no es el caso de España, que ahí no, los O positivos no son mayoría en Europa Occidental. Los O positivos no son mayoría, ¿no? Mayormente en Italia, en España, tienen el grupo A, el grupo B, ¿no? Entonces, ese aspecto, digamos, no se ha contemplado para detectar a la población vulnerable, quiénes son más vulnerables, ¿no? Porque si nosotros, digamos, queremos combatir al coronavirus, si optamos por una estrategia alternativa y dejar a un lado la cuarentena, se podría empezar por el reparto de mascarillas, pero no cualquier tipo de mascarilla, porque lo que la población peruana está usando en estos momentos, la mayoría de gente, son trapos, no son mascarillas, ¿no? Claro que tiene la apariencia de ser una mascarilla, pero no es una mascarilla de verdad.
Existen, por ejemplo, mascarillas de alta tecnología que están fabricando en Hong Kong que tienen unos vellos que atrapan los virus y no dejan pasar a los virus. Algo así como las vellosidades que tenemos en las narices. Digamos, hay personas que tienen bastante vellosidad en la nariz, entonces digamos, esos vellos están cargados eléctricamente, atrapan los gérmenes, digamos, cuando quieren entrar al interior de nuestro cuerpo, atrapan. Algo parecido son con estas mascarillas de alta tecnología. Bueno, esas mascarillas pues, no cuestan, digamos, 10 soles, no cuestan 20 soles. En Hong Kong creo que el costo es $11, ¿no? Si nosotros las compramos acá llegarían a costar $20, me imagino. Y podría ser que el gobierno comprara más de 1 millón de esas mascarillas y repartir esas mascarillas solamente a la población vulnerable, porque hay gente que tiene sus defensas más elevadas, entonces esas personas no tendrían necesidad de usar, digamos, las mascarillas. Otra estrategia que podríamos usar, por ejemplo, sería que en los buses de transporte público, que ya no haya cobradores, ¿no? Porque los cobradores, quien creyera, son, digamos, los mayores, digamos, contaminadores, digamos, del ambiente de un bus. ¿Por qué? Porque el cobrador durante todo el día tiene contacto con miles de personas. Está expuesto prácticamente, son los que más expuestos están a este contagio de coronavirus. Entonces podríamos optar por la estrategia de que en los buses ya no haya cobradores, que el chofer sea el único que haga los cobros, así como es en Bolivia. Por ejemplo, en los buses en Bolivia no hay cobradores, el chofer es el que cobra toda esa situación, ¿no? Otra estrategia que podríamos usar, por ejemplo, para combatir el coronavirus, es promover el consumo masivo de cítricos y de ajo en ayunas, porque científicamente está comprobado de que eso eleva las defensas. Y los cítricos, los ajos, son relativamente baratos. Eso, por ejemplo, podríamos hacer, ¿no? Y la otra estrategia sería de que tratar de disminuir el estrés emocional de la gente, porque ahorita la gente está full estrés emocional, eso les está bajando sus defensas. Podríamos elaborar una estrategia de no estrés emocional, ¿no? Para que la gente mejore sus defensas. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, cuando el coronavirus apareció en Italia, eh, al mes ya había como 1.000 muertos, más o menos. Los mexicanos van a cumplir un mes de acá de una semana aproximadamente, creo que 8 o 9 días, creo, ya cumplen su mes. Y si en México, en un mes, no llegan a tener la cantidad de muertos que han tenido en Italia, quiere decir que está funcionando la inmunidad natural. No digo que sea una inmunidad al 100%, pero es una inmunidad parcial de los O positivo. Porque en México la mayoría de gente también tiene O positivo, igual que acá en el Perú, que en el Perú. Entonces, eso, digamos, tendría que ser una cosa que tendríamos que hacer un monitoreo de eso, cómo les va a los mexicanos, y si los mexicanos, por ejemplo, como no han optado por la cuarentena, vamos a ver si es cierto que dicen que los países que no optan a la cuarentena va a ser catastrófico, ¿no? Por lo menos en México hasta ahorita no es catastrófico. Digamos, el número de muertos que hay en México por el coronavirus es relativamente bajo, es más bajo que Corea del Sur, ¿no? Y una explicación de esta mortandad tan baja en México podría ser, digamos, del factor RHO positivo, ¿no? Que la mayoría de mexicanos tienen ese tipo de sangre y de repente eso, digamos, es lo que está actuando como un escudo frente al coronavirus en el caso de México. Podría ser, ¿no? Bueno, no aseguro al 100%, pero sería bueno que hagamos un seguimiento al caso de México y aprender de los mexicanos, ¿no? Que ellos no han optado por la cuarentena, ¿no? Ellos, digamos, han hecho caso a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y respecto a las burlas que fue objeto el presidente de México, el señor López Obrador, cuando dijo que tenían que encomendarse a la Virgen de Guadalupe, mucha gente se ha burlado de eso, pero hay que tener en cuenta una cosa, de que la fe también fortalece las defensas. Cuando una persona tiene fe, aunque sea en una piedra, en un amuleto, eso funciona, tiene un efecto placebo. Entonces yo creo que en ese aspecto no deberíamos burlarnos de lo que dijo el
el presidente López Obrador, ¿no? Ahora, con respecto, digamos, a las opiniones que están dando para combatir el coronavirus, las únicas opiniones que están aceptando los canales de televisión son las opiniones de los especialistas, ¿no? O sea, de gente que han estudiado en el extranjero, que son de Harvard, de la Pontificia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso yo creo que he optado por YouTube para, de alguna manera, dejar oír mi voz. Yo también creo que tengo derecho a opinar. Y bueno, en esta oportunidad he creído por conveniente de que ya que he colgado este primer video, será motivo para seguir colgando posteriormente más videos y de esta manera inaugurar mi nuevo canal en YouTube. Por eso yo los invito a suscribirse a este canal, que prácticamente este es mi primer video que estoy colgando. Y bueno, muchas gracias.